Muy bien. Entonces tenemos un programa bastante grande y parece que han llegado varios. Entonces ahorita se la vamos a dar al la altavoz que se ha encargado acerca de este proyecto por los últimos 6 meses, Amanda Pelch. Muchas gracias, Susan, y bienvenidos a todos a el primer foro público que si la ciudad de Santa Bárbara regresará a las elecciones distritales. Son muchas preguntas, pero no sabemos todavía. Y sí, soy Amanda Pelch y sí, soy el presidente de este estudio. Y siempre es una cosa divertida hacer un estudio de esos. También soy la tesoro. Y también quisiera decir que nuestro Jean Richer ha tenido que renunciar por razones de salud. Entonces la extrañaremos y yo haré lo mejor que yo pueda para mantener las cuentas porque ella ha hecho un muy buen trabajo. Ahora, nuestro programa. En una correspondencia electrónica que se mandó durante el fin de semana, le hablé a los ponentes que cualquier cosa que no habíamos planeado va a suceder. Y sí, es cierto, sí sucedió. Varias cosas sucedieron. Desafortunadamente, Ario Colons nos contactó ayer, como aproximadamente hace 24 horas, diciendo que estaba enferma con la gripe, con una fiebre alta. Y sí, no lo necesitamos aquí, necesitamos que esté en casa reposando. Y lamento que no estará aquí con nosotros porque tiene una parte muy importante en esta situación. En primero quisiera yo presentar a nuestros presentadores, pero primero les quiero dar una poca información sobre la liga y un poquito de su antecedente, su historia. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Obviamente, porque en el invierno del 2014, el año pasado, se nos dio saber que Santa Bárbara se le iba a demandar sobre los derechos de votantes del 2001. Y de veras no sabíamos nosotros de qué se trataba esto, pero sabíamos que necesitamos que enterarnos. Entonces, muchos de ustedes son miembros de la Liga. Tal vez sabrán que en nuestro directorio de la Liga tenemos una posición y las posiciones son las fuerzas de los votantes. Tenemos posiciones nacionales, del Estado y locales. Y en nuestro directorio, en la página número 7, si cualquiera de los miembros tiene su directorio, es el directorio azul, que parece que se va a reponer antes de junio. Bajo del chapter heading government, el subchapter city chapter, tenemos una posición que apoya los consejeros de Santa Bárbara con responsabilidades de demostraciones concentrados en las administraciones de Santa Bárbara y por grande en la elección en el gran votantes. Entonces tenemos nosotros una posición que apoya la gran votación y esto fue hecho en 2600 y fue empezado en 1966 y eso empezó por parte de nuestro consejo municipal. Y yo lo recuerdo muy bien. Yo estaba en colegio y yo decía, ¿qué es lo que están haciendo? Pero de cualquier manera. Entonces la liga en ese tiempo hizo lo que hacía mejor. Hicieron un estudio extenso y pensamos que este estudio era la mejor manera de apoyar la ciudad de Santa Bárbara en vez de los distritos. Ahora, lo que sigue, hablando de ahorita, en este tiempo, sabiendo que había una demanda de regresar la ciudad a algunas elecciones distritales de 2013 al 2014, se nos pidió preguntar si íbamos a cambiar nuestra posición o mantenerla. Entonces, durante el verano nos empezamos a juntar 2 veces al mes para entender las ramificaciones de estas dos maneras de votar.
Ahora quiero yo presentar a nuestros miembros de comité: Shane Farks, que va a estar hablando dentro del monstruo; Vicki Allen, Lindsay Baker, Betsy Kramer, Susan Shane, Marty Bloom, Connie Hanna y yo. Nosotros hemos trabajado muy duro para acumular esta información, porque es un poco confuso, porque hay muchos conflictos, porque muchas veces no salen las cosas como deben de ser. Entonces decidimos de presentar lo que hemos aprendido sobre estos temas y tratar de educarlos a todos. Y para poder hacer eso, invitamos a dos abogados muy respetados: Ariel Colón, que es nuestro abogado de ciudad, y luego Shane Clark, que es un abogado retirado. Y tenemos también agregado a Christine Schmidt, quien es, le quiero dar su título exacto, que es directora de Administrativos Servicios. Ella va a estar involucrada en cómo llega a lograrse esto. Ella no ha llegado todavía, va a llegar dentro de un poco. Y Lucas Suckers, que viene de Cause, y ella nos va a hablar un poquito acerca de las demográficas y informaciones y el votante inmigratorio. También tenemos a Jack Anda, que es un miembro del SUD y que tiene información o razón muy específica por qué quería estar aquí con esta demanda. Y como veía lo importante de las elecciones estatales, y estamos muy contentas de tenerla aquí. Y luego última es nuestra ex alcalde, Sheila Lodge, que ha sido un miembro de esta liga por mucho tiempo y, como muchos de ustedes saben, ha hablado acerca de mantener la gran votación. Y ahora quiero hacer una declaración acerca de la Liga. La Liga de Mujeres Votantes se formó en 1920 para poder ayudar a las mujeres a expresar su manera de acerca de los temas y poder ayudarles a enforzar su poder. Y nosotros como mujeres estamos recibiendo el poder de votar. Y después de muchos años que pasaron, se vio muy fácil de ver que los inmigrantes necesitaban ayuda. Y nuestra liga siempre, y quiero dar el énfasis de que siempre hemos tratado de garantizar que todos los ciudadanos podrían recibir información imparcial y poder tener el derecho de votar. Entonces, eso es el problema de la montra más alta con la Liga de Mujeres de Votantes, que todas las mujeres, que todas personas puedan votar y que todos tengan información adecuada. Ahora nos tenemos que hacer la pregunta acerca si las elecciones distritales nos podrían ayudar. Nuestro primer ponente será Shane Clark. Él es parte del municipal ex y era una persona muy importante a nuestro comité, porque él era el que nos ayudaba con los temas legales. Él fue el que pudo hacer los estudios para nosotros, para poder entender las ramificaciones. Y una de las cosas que dice del mismo es que le encanta el acto de derechos de votar más que cualquier otra cosa. Bueno, aparte de su esposa y sus hijos. Shane Stark. Sí, preferimos que por favor se pare. Y yo he oído muchas veces que me han dicho el Legal Beagle, pero bueno, estamos hablando acerca de los guardias, acerca de los perros Legal Beagles. Se llaman así por lo que ladran. Y ojalá les pueda yo no tener que hacerles tanto ruido como los perros hacen. Yo no soy el abogado de ciudad. Se dan cuenta que yo no tengo ninguna corbata. Y lo podría yo tener si era necesario, pero no creo que sea necesario. Yo tengo mucha empatía
para el puesto de los abogados de la ciudad. Muchos de ustedes no están sabiendo de las éticas de los abogados de la ciudad. Uno debería entender que el abogado de la ciudad tiene un deber para defender la ley que se ha hecho por parte del Tribunal de Apelación. Entonces, un abogado de ciudad no tiene remedios por parte del Charter Amendments. Es diferente a los iniciativos, pero fue aprobado por el condado. Entonces, el abogado de la ciudad sí tiene que defenderlo. Hay dos problemas con eso. El señor Colón está muy enterado que la primera es que parte de esta demanda es muy cara para defenderse. Sí, es muy difícil para defenderse, y si usted está defendiendo a la ciudad, es más caro para defenderlo, lo más que se mete uno en la demanda. Y aquí está el segundo problema, es que probablemente va a perder la demanda por el idioma del Estado. Entonces es mucho dinero que la ciudad pierde, y los demandantes y lo que se le tiene que pagar a los abogados, que tanto será va a depender del tribunal. Pero lo difícil es que tampoco se puede recuperar lo que se ha gastado por parte de la ciudad. Entonces, es un problema que tiene la ciudad, que va a tener la ciudad. Yo solamente le puedo decir por qué me encanta el acto de votantes. Tiene buen estatus. Hay una película ahorita acerca de la caminata histórica, la adopción federal. A mí me gusta porque cuando yo estaba estudiando la ley, en ese tiempo era una cosa muy importante, es el acta de votación. Una de las dos cosas que me gusta es que le da uno, lo puede reforzar la noción de igualdad. Es una declaración que todos somos iguales. Y la segunda cosa es que tenemos todos el derecho de votar. Porque de veras que es una cosa muy importante. La tercera, que a mí me gusta de esto, como muchas otras personas tal vez no les guste, es en donde queda, en donde el gobierno de veras trabaja. Y que las personas logran trabajar con el gobierno y pueden lograr cosas que normalmente pueden ser beneficiosos a nuestra sociedad. Precisamente por eso me gusta a mí el acto de votación. Yo no soy un fan de los actos de votación porque son caros para defenderse, y si pierde uno, que es muy difícil para un abogado de la ciudad para poder hacer una decisión adecuada para defender su puesto. Porque para poder defender a un cliente debajo de los derechos de la actuación de votantes federales, el tribunal tiene que pasar por una serie de reglas y pruebas que no son intentados, no están hechos para ser iguales, porque hay una línea muy fina entre poder comprobar que una entidad que quiere discriminar contra un tipo de persona, una clase de personas, que ya no se tiene que hacer. Y para poder demostrar los resultados de un sistema político, pero sin embargo, de tratar de proteger un tipo de personas. Entonces, eso requiere
un estudio por parte del juez por lo de la política, por qué, cómo fue. A los jueces no les gusta tener que tener toda su jurisdicción para definir si el sistema está al tanto, para poder darle a una persona un tipo de voto que es una violación del acto de derechos de votar. Y es una cosa muy difícil de hacerse y a la gente no le gustó. Ahora, el acto de California de votantes, que empezó en 2012, creo yo, durante los días del Grave Davis administración. Disculpe la expresión, pero ¿qué pasó? Pero sin que la gente se haya dado cuenta, porque por la razón de la dificultad y lo caro que era para poder violar el acta. Entonces aquí hay un camino. Yo les debería decir que hay una ambigüedad en cómo el acto federal de votaciones va a ser interpretada. Hay algunas cosas que son muy claras y hay unas que no son tan claras. Lo que no es claro es cuáles son los elementos de las violaciones y aparentemente incorpora algunos de los actos federales, pero no todos. Y la otra cosa que no está claro es el extento a donde los jueces están libres para dar el derecho de estas elecciones. Ahora, por favor, no me pregunten decir lo que yo pienso, yo solamente les puedo dar a saber los problemas porque todavía no se ha decidido por los tribunales. Lo que sí se ha decidido es que es válido, es constitucional, debajo de la Constitución federal y del Estado. Si yo les di una hoja, bueno, en la actualidad son 2 hojas, uno de cada lado. Si se dan cuenta, hay una declaración acerca de los elementos de un caso que debajo de la ley federal. Hay un caso muy interesante a la que ustedes deberían estar cuidando, que se le ha discutido a la Corte Suprema y creo yo que se llama Alabama Black Legislative Caucus contra el estado de Alabama. Y es un reto para poder dar una distribución de distrito. Parece que el caso está programado para dar vuelta. El caso se supone que se va a cambiar al extento del átomo. Pero lo que yo creo, lo que va a hacer la Corte va a explicar exactamente cómo el acto federal de votaciones van a ser decididos por las Cortes. Entonces, estén al tanto de todo ese caso. Y ese es el acto de federación. Ahora, quisiera yo platicar un poquito acerca de las cosas del distrito. Yo voy a estar hablando acerca de la criteria del distrito y yo les sugiero que tal vez hable acerca del proceso de la ciudad que van a empezar el próximo martes durante el siguiente Consejo Municipal. Yo no sé si va a llegar el próximo martes, pero si no es ese martes, va a ser el próximo, el que sigue. Sí, bueno, no le hace, pero con fin de que llegue un martes. ¿Quién sabe lo que vaya a suceder ahorita y entonces? Bueno, casi todo que sucede al respecto a las líneas del distrito en California tienen que llegar con el acto del federal. Vamos a ver qué es cierto del distrito
del Estado y los locales, hechos por el condado, las ciudades y condados especiales. Hay una característica que son muy normal, que son muy derechos. Y estoy recibiendo muy buena noticia. Los distritos tienen que ser iguales en población como posible. Es mucho más fácil cuando es iguales. La buena noticia para la ciudad de Santa Bárbara es que antes, durante el tiempo, el condado de Santa Bárbara dio el control del consejo, y antes de hacer eso, tomaron el tiempo para alinear la demografía, para poder ayudar el proceso, para tener distritos de poblaciones iguales. Y eso se nos hizo mucho más fácil y más claro que lo que fue antes. Y esa es la buena noticia. Igual en población. Y tienen que mantener las reglas de votación por federal. Y ese es el único requisito que se requiere. Pero también hay otros factores que se incluyen en la hoja que les di. La agencia o el consejo. La pregunta muy interesante de la ciudad es de tratar de buscar una manera de tener un distrito de elecciones estatales, y para eso se requiere un abogado para poder explicar eso en detalle. Tal vez pueda usted considerar la geografía, la comunidad y el interés de la comunidad. Y yo creo que en la Constitución del Estado, hablando de esto, es los factores sociales. Entonces yo creo que ahí es donde la ciudad puede ayudar. La ayuda del público es para poder defender cuáles son los intereses, como territorio, culturalmente y socialmente, para que la ciudad pueda obtener esa información cuando lo hagan en un distrito. Por la población es muy fácil. Lo que usamos es la información de los censos y lo dividimos entre los distritos que tenemos, que yo creo que están proponiendo 6 distritos. O creo que el alcalde dan 700,000, 16 personas por lo menos por distrito. Señor Cruz, la pregunta: ¿cómo podemos contar a las personas que son ciudadanos o residentes que bueno, la pregunta es ¿qué hacer cuando el censo no está contado con números actuales? Muy buena pregunta. Normalmente uno tiene un periodo de tiempo para poder hacer un reto contra el censo. Yo creo que ordinariamente yo les diría que ese votante ya se ha perdido. No más que nosotros estamos en una situación en donde el distrito estuviera marcado por la primera vez. Entonces yo no le puedo decir que no. Disculpen. No les platiqué yo acerca de preguntas, pero las preguntas se van a esperar hasta el final. Va a haber un momento para poder darle las oportunidades de hacer preguntas después de cualquier presentación. Gracias. Creo yo que ya he tomado mucho tiempo, pero sí quisiera yo decir una cosa. En primera, es importante de poder buscar información, materiales referentes a este tema y ponerlo en la correspondencia electrónica de la Liga de Mujeres Votantes. Y luego la segunda es a mejorar mi computadora, y ya igual la tercera, mejorarme yo mismo. Ahora, en particularmente yo lo que quiero darle
saber es que si usted va al sitio de web de Cathy Murillo, cathymurillo.org, ustedes van a encontrar, si ustedes bajan hasta el calce, van a encontrar el 2011 artículo que se pregunta que si necesitamos nosotros representaciones latinos en nuestro consejo municipal. Y yo creo que es importante saber que tantas personas quieren que algo así suceda, porque es importante que no solamente los latinos, pero a todos los demás tengan la oportunidad de ver esto y vean qué tanto tiempo tenemos pidiendo algo así en nuestra comunidad. Y último, que tal vez haya o no haya una votación en noviembre. Es posible que el juez nos quite de esa decisión. El juez tal vez pueda pedir que se espere, uno nunca sabe. Pero si hay manera de votar acerca de esto, va a haber un foro. Y les voy a sugerir que en adición a las elecciones del distrito, que busquemos manera de incrementar la representación de minoridades para poder asegurar que las comunidades estén representados por parte de sus culturas y sus maneras de ver. Ellos deben de incluir votantes en donde uno descubre personas específicas para poder encontrar candidatos concentrando su votante. También hay una cosa que se usa en Cambridge, Massachusetts, que yo no entiendo, y yo les pido que lo busquen y lo lean. Y eso es de poder votar como usted quiera. Es algo que parece que trabaja en Cambridge y tal vez porque tienen tantas universidades allí y no pudieron figurar cómo hacerle de otra manera. A mí me han dicho que cuando recién inventaron ese sistema fue muy difícil de administrar, pero ahorita con las computadoras es mucho más fácil de trabajarse. Y ya último, sí, tenemos aquí una persona que va a hablar acerca de tal vez mover la fecha de la votación para hacerlo en los años de igualdad en vez de los años irregulares. Gracias. Mickey. Y yo entiendo. Bueno, espérese. Lo que necesitamos que darle un micrófono para poder preguntar su pregunta. Me han dicho que puede ser que estén equivocados, que esta acta de votaciones de California, que en vez de requerir alguna manera de discriminación, que simplemente dice que hay una prioridad de discriminación si la clase protegida no ha tenido representación en lo del gobierno por mucho tiempo o en general, y que en ninguna otra mala intención se tiene que comprobar que es lo único que se tiene que hacer. ¿Es cierto? No estoy seguro. Parece que es algo parecido. Sí. Entonces, sí es cierto que ni el Estado federal se requiere discriminación, pero lo que sí es cierto acerca del acto federal es del SOS test, que se ha indicado que se requiere una examinación de la dirección de la cosa política para determinar si ha habido un acto discriminatorio. Entonces, el acto del estado de votaciones apelado tiene una antidiscriminatorio palabra. La palabra discriminación no aparece en ese estatuto.
Y lo que sí aparece es una declaración en donde hay una población de una población como se ha definido en las leyes federales, que puede incluir cualquier cosa como una clase protegida para un candidato y para que la mayoría se le pueda proteger a los otros para poder obtener sus representantes. Es una interpretación. La otra interpretación es que todos o parte de los análisis que son requeridos en los análisis del Estado, que los cortes todavía no han decidido en esa ley. ¿Se le ha contestado? Sí, una pregunta más. Sí, tenemos una pregunta aquí. Yo me considero una observadora neutral y yo quisiera saber si hay alguna manera de la población cambian, porque hay lugares en Los Ángeles donde tienen 1 millón y aquí solamente tenemos 80,000 en toda la ciudad. Y a mí se me hace que es una diferencia muy grande entre las representaciones de las escuelas. Y sí, sí puede ser un punto político muy interesante, pero no distingua entre las votaciones en grande y las votaciones chicas. Solamente se requieren que si tienen distritos, tienen que ser iguales en población. Gracias, Shane. Les agradecemos mucho. Ahí está. Estaba yo buscando a Christine cuando estaba yo hablando con ella. Como cuarto para las 11 esta mañana. Se ha estado moviendo bastante por su horario. Ella estaba dispuesta de venir, pero me dijo que iba a estar aquí para cuando terminara Shane, para poder incluir la segunda y después Jackie, Lucas y luego Sheila Lodge. Entonces, Christy es la directora de los servicios administrativos por la ciudad de Santa Bárbara. Ella también es una abogada. Y va a hablar con nosotros acerca de los procesos de Santa Bárbara. Christy. Muchas gracias. Y le pido disculpas a Karen Calón, que no pudo estar aquí con nosotros porque estábamos hablando apenas la semana pasada de hablar con ustedes. Hola, Joellen. Desafortunadamente, yo no estoy tan versa en lo legal de los casos de Santa Bárbara que son relacionados a la gran votación de Santa Bárbara. Pero lo que estaba yo involucrada es en el diseño del proceso de poder recibir información del público y cómo esos distritos estuvieran hechos y cómo sería el proceso y cómo se iba a poder incluir. Inicialmente, hasta hace unas cuantas semanas, nuestro intento era de tener un proceso que iba a empezar en febrero, que iba a suceder en la galería de Faulkner y que nos iba a poder ayudar con dos preguntas principales, que si fuéramos nosotros a llegar a las elecciones distritales, que cómo íbamos a poder hacer un panel que nos iba a poder ayudar con el distrito y cómo íbamos a buscar manera de someter las elecciones. ¿Serían solamente las elecciones que iban a empezar ahorita o íbamos a pensar ya después con más? ¿Y cómo iba a ser todo eso? Entonces tuvimos tiempo de platicar de esto, que íbamos a tener un medido de votaciones en el 2015 para poder decirle al público que si queríamos hacer algo parecido a las elecciones distritales y tratar de figurar qué es lo que quería la pública. Desafortunadamente, desde entonces, lo que hemos encontrado es que el juez en el caso le ha dado una fecha para abril. Entonces, con la esperanza que la decisión iba a estar hecha para poder hacerse.
Entonces estamos con esperanza de poder encontrar información acerca de lo que podemos hacer antes del 2017 o será para el 2015. Entonces todavía no hemos terminado a decidir cómo se va a ver esto, pero el municipio ha decidido de tratar de buscar una manera de explicarle a todos lo que estamos haciendo y también poder decidir si hay alguna manera de resolver esta demanda. Entonces, por lo mínimo, lo que vamos a hacer es que vamos a tener varios talleres durante los próximos meses y parece que tenemos uno para el día 28 de febrero en la Galería de Faulkner, que es un sábado. Y el contexto de lo que vamos a estar haciendo allí todavía no estamos muy seguros, pero sí va a involucrar dando una presentación acerca de unas mapas y teniendo la habilidad de poder buscar unas maneras alternativas para tener una mapa de cómo va a ser el distrito. Entonces, no tengo mucha información acerca de cómo va a ser este proceso, pero sí parece que vamos a tener nosotros esa junta, que tal vez no llegue a ser el 20, pero tal vez el día 3, para poder hablar de alguna manera de resolver esta demanda y poder platicar con el público para ver cómo es, qué es lo que quisieran ellos ver, cómo se podría arreglar. ¿Hay alguna pregunta? Si la primera elección por el distrito fuera a tomar lugar en noviembre, en el 2015, ¿cree usted que habría bastante tiempo, en su opinión? Porque en mi opinión no creo que nos da los tiempos suficiente para poder hacer el proceso público, como usted dice, porque son muchos mapas y para desarrollar algún procedimiento. ¿Cree usted que hay alguna de manera de poder decir, podremos empezar a tener una elección tal vez en 2016? ¿Y qué es lo que se va a requerir para poder lograr esa fecha? Bueno, yo creo que eso depende de sobre la decisión del juez. Y eso todo depende entre los abogados y los que están haciendo la demanda. Pero ahorita el juez nos ha dicho que parece que puede ser que se pueda lograr en 2015. Sí, una de las preguntas que yo tengo, usted había mencionado acerca de las negociaciones. ¿Sabe usted si la ciudad de Santa Bárbara puede votar como una nación para poder hacer las negociaciones de 2016 y poder crear los distritos? No sé la respuesta a eso. No, le pido disculpas. Y debería yo de mencionar que soy un abogado, pero no trabajo como abogado aquí en la ciudad, entonces no sé yo lo que sería la respuesta para eso. ¿Puede decidir el juez si las elecciones en gran votación sean posibles? Bueno, yo creo que sí. Yo creo, como ha dicho el señor Starks, hay muchos casos que no han llegado a ser así. Pero sí, seguramente sí, el juez podría decidirse de esa manera, de no tener estas elecciones en gran votación. Sí, gracias. Muchas gracias. Le agradecemos haber llegado aquí y poder ayudarnos con esto. Ahora, come tu sándwich. Disfruta tu sándwich. Ahora, la que sigue es Jackie. Ella tiene su personal que nos ha entregado muy buena información que ella tiene acerca de por qué las elecciones del distrito son tan importantes en nuestra área. Entonces, Jackie nos va a decir un poquito acerca de ella misma y estamos muy felices en tenerla aquí. Jackie. Oh, muy bien. Yo no estoy aquí para hablar acerca del caso legal y no soy abogado, entonces no les puedo dar ninguna contestación acerca del caso.
pero sí les puedo ayudar a entender y identificar cosas que tienen ustedes enfrente de ustedes. Les voy a dar un poquito de historia, pero tampoco voy a hablar mucho, porque acostumbro a platicar de más. Quisiera yo compartir un poquito acerca de lo que ustedes tienen enfrente de ustedes para que se lo lleven a casa y puedan leerlo y tengan más información para hacer buenas decisiones cuando se trata de votantes. Vamos a hablar acerca de un medio que fue en el 1990. ¿Los tienen todos? No. ¿Hay más folletos? Yo requiero uno. Bueno, yo hice aproximadamente 50 copias. No sé qué tantas personas tenemos aquí, pero tal vez se puedan compartir con otras personas que estén al lado de ustedes. Bueno, parece que son 4 por cada mesa. Bueno, de cualquier manera. Disculpen, Jackie, su personal de Jackie los entregó esos papeles, pero muchas de las personas que estaban trabajando aquí no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo aquí para ayudarnos con estas informaciones. Entonces les pido las disculpas, por favor, discúlpese con él de parte de nosotros, fue mala. Entonces lo que vamos a hacer es asegurar que todos de ustedes que no lo tienen, lo van a obtener. Por favor, denos su nombre, dirección, a dónde mandárselos. Entonces les voy a dar un poquito de historia. En 1990 tuvimos un medido y esto no pasó. Y en ese tiempo, las personas que quisieron tratar de iniciarlos, que eran miembros de la Casa, que es una organización aquí en Santa Bárbara, Sofía Martínez, y eran amigos. Y también habían platicado acerca del acta de votación federal. Entonces, se habíamos decidido con el medido, porque como por supuesto yo no estaba ahí en ese tiempo, durante este tiempo mucha gente quería más representación. Y por supuesto, no pasó, falló por 400 votos. Y era una de las cosas que en ese tiempo lo que uno sacó de esa situación, se dio uno cuenta que no era fácil de poder cambiar la manera de pensar en los votantes, porque lo que uno no sabía es entender lo que era este proceso. Entonces, mucho de lo que se ha oído es las votaciones en 2001 se habían iniciado con otras personas el acta de derechos de votar. Y sí, habían unas cuantas cosas. Yo sé que esta presentación ha hablado un poquito acerca del costo, pero la razón que se incluyeron los cobros en esta acta eran porque la gente no quería ver los derechos de votantes para la minoría de edad. Entonces, lo que hicieron hicieron el proceso muy difícil y largo. Entonces, lo que nosotros buscamos es de poder tener esa presión para poder identificar las violaciones de los actos de votantes y para mover el proceso, para no tener de batallar con elecciones que iban a crear una cosa discriminatoria. Entonces nosotros pensamos que estos estándares podían ser muy difíciles. Entonces los líderes locales siguieron todo esto y como una comunidad no estábamos muy listos para poder tomar una demanda como la que tenemos ahorita. En el 2007, que es lo que sigue. Entonces, si usted ve los papeles, las hojas que se les presentó, van a ver las medidas que han pasado. Entonces, lo que sigue son información acerca del acto de votar. Y luego hay un reporte de Grand Jury. En el 2007 hubo una investigación de Grand Jury.
Y yo no voy a hablar en detalle acerca de todo esto porque se requiere un poquito más de educación de parte de ustedes y lo pueden encontrar esta información en el Internet. Pero en ese tiempo había un reporte que se había hecho que se había descubierto que tal vez había discriminación en la votación. Y habían cosas que se habían pedido para poder tener viable candidacy, para poder tener esos candidatos que nos iban a poder dar esa representación de igualdad. Pero en ese tiempo no hubo ningún cambio. Y entonces el Consejo Municipal tuvo el derecho y hasta la fecha tienen el poder de poder hacer esos tipos de cambios. Entonces en 2009 lo que encontramos es que hubo mucha violencia dentro de la juventud y muchas familias, personas pidieron que por favor se les ayudara a las vecindades que se estaban impactando. Tiempo pasó y durante esos pleitos, estas pláticas de poder hacer un cambio positivo, no hubo cambios de los que se habían pedido, incluyendo trabajando con la juventud en un componente comunitario. Y nunca fueron modificados para poder hacer esos cambios sistémicos. Pero en vez de eso, lo que hicieron entonces, lo que ha sucedido es que en ese proceso que tratamos de cambiar se había perdido el proceso. Entonces yo diría que uno de los factores claves, y era porque nuestra comunidad constantemente por muchos años ha hablado acerca de sus preocupaciones y los cambios en sus sistemas, aunque sean electores. Pero, sin embargo, esos cambios no han llegado. Ahora, déjeme regresar un poco. En 2013, el comité de elecciones se formó y empezaron a hacer investigaciones acerca del área local y el derecho de California y las violaciones y el CVRA. Y lo que tenemos después del informe del jurado Grand Jury es un artículo que está hablando acerca de los comentarios de la ciudad, hablando de los factores de discriminación de los votantes. Y de eso se trata, que el factor aquí es, o la pregunta es, ¿tenemos manera de ser una comunidad de votantes en grande? Entonces, si de veras toma el tiempo de ver los videos del Consejo Municipal, van a ver ustedes que hay unas áreas que son un poco nublados, no se les entiende. Entonces lo que hicimos fuimos nosotros con el Consejo Municipal y les dimos a ver, ¿saben qué? Puede haber una demanda por la manera en que estamos haciendo nosotros nuestras cosas, nuestros procedimientos de votantes. Y entonces tuvimos un foro en 2013, tuvimos ahí consejeros, tuvimos candidatos que fueron elegidos y se les pidió qué tipos de remedios se les podría hacer con estas elecciones. En marzo de 2014 tuvimos un taller aquí en la actualidad y trajimos líderes de otras ciudades que ya habían pasado por el proceso de las elecciones y tratando de educar a las gentes, explicar a la gente que hay situaciones aquí y se tienen que estar en el boletín y buscar un proceso, porque podíamos haber hecho una demanda contra ellos en ese tiempo. En junio de 2014, bueno, de acuerdo, no fue hasta junio de 2014 que Capello habló con el Consejo Municipal y se les dijo, tienen ustedes que hacer algo aquí.
y era de hacer algo de esa categoría, de poder hablar con el Consejo Municipal acerca de algo así. Y ya después, el Consejo Municipal fue cuando tuvo ese taller y el abogado de la ciudad les dio una guía para poder dar una respuesta rápidamente en un idioma correcta para poder ponerlo en ese boleto. Bueno, sabiendo que el Consejo Municipal decidió no ponerlo en el boleto, ellos decidieron estudiar lo de la discriminación de votar. Y, por supuesto, durante ese taller también decidieron buscar un experto, pero no se les pagó. Entonces, ellos no tuvieron los recursos para pagar esa investigación. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió después? Eso fue cuando decidimos darle la demanda. Entonces, hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué una demanda? ¿Por qué no dárselo al público para decidir? Y por los años que nosotros hemos estado peleando la inequalidad, ha sido muy difícil y no fue hasta que últimamente que se decidió poder hablar acerca de este tema. Entonces, estamos ahorita en un proceso legal. Entonces, yo no estoy aquí para tratar de hacer algún punto para las elecciones del distrito, porque tenemos nosotros una demanda. Esto de la inequalidad va a ser un récord público, y esto es lo que viene saliendo de la decisión del tribunal. Ahora, yo sé que el remedio para la discriminación de votantes es de tomar esa información que usted tiene allí a las manos y hacer un poquito de investigación para educarse. Y el juez va a ser el que va a decidir durante las elecciones. Usted tiene hasta junio, como yo lo entiendo, como una liga con mujeres votantes que van a poder hacer un cambio en su manera de qué deciden ustedes apoyar. Y la razón que esto es importante es porque ustedes tienen tiempo para descubrir lo que de veras ha estado sucediendo, tomando la información que ustedes tienen, dependiendo de la información crítica, de Critical Rational Voting, porque son ustedes una de las únicas organizaciones que no toman lado, que pueden escuchar a los candidatos hablando de la registración de votantes y todas esas cosas buenas, basado en dándole a la información derecho de votar. Entonces su posición no va a cambiar hasta junio y nuestro tiempo con el tribunal va a terminar en abril. Entonces vamos a ver esto del votante racial. Entonces, ¿por qué estoy yo aquí? Estoy aquí no para cambiarle la manera de pensar. Es solamente un artículo del periódico. Es algo que se había escrito en Long Beach, que se nos dio. Los beneficios de las elecciones estatales y cómo nos pueden ayudar. Y pueden poder ayudarle a hacer cambios radicales que se hacen en la ciudad de Santa Bárbara, pudiendo cambiar cosas como comisiones y las vecindades, para que cuando los informes regresen a los consejos municipales, vamos a poder tener una representación, una voz que se van a poder oír. Entonces, ¿qué es lo que los distritos de veras hacen por nuestras comunidades? Impactan a todas las comunidades para hacer los cambios que de veras se necesitan. Tienen la habilidad de poder escoger los candidatos basados en las necesidades para esas vecindades. Y la única razón que de veras estamos aquí es porque elimina el racial polarized voting. Y yo entiendo que tenemos ese sistema. Y yo también entiendo que va a haber mucha información en abril. Mucha información en donde usted puede escoger apoyar las violaciones
y continuar la posición donde está uno, o poder cambiar su manera de pensar y tomar posiciones de distrito. Hay muchas cosas de las que podemos hablar. Podemos hablar de los factores de remedios y podemos regresar casi 10 años y podemos decir, bueno, todo esto es importante, pero tal vez el Consejo Municipal los escuche. Yo sé que muchos de ustedes han estado oyendo las noticias, que nosotros como personas, la cosa con hablar con sus consejeros de la ciudad es que les puede dar saber lo que se les preocupa. ¿Y por qué no poder incluir algo para remediar esta demanda y ahorrar dinero? Y esas son conversaciones que uno puede tener con los miembros del Consejo. Y uno puede decir, ¿saben qué? Nosotros queremos tener una voz en lo que va a suceder con la demanda. Es muy claro que nuestra posición como los demandantes es que nosotros lo hemos hecho muy público a querer poder resolver esto, pero sí se requiere el Consejo Municipal para poder ayudar a arreglar esa demanda. Entonces, yo estoy aquí para poder hablar acerca de los siguientes pasos, porque abril nos va a llegar muy pronto. Entonces, de lo que de veras estamos hablando es una conversación que se va a convertir en votaciones. Y aunque su preocupación de ustedes no llegue a ser algo grande, por lo menos vamos a poder hablar acerca de esto, para poder tener esa registración y poder votar. Porque ahorita en la ciudad de Santa Bárbara tenemos muy pocos votantes. Entonces, ya voy a terminar. Gracias, Jackie. Ahora, vamos a tomar 2 preguntas. Entonces, ya después de esas preguntas, vamos a tomar un receso de 10 minutos. Y eso nos va a poner en una situación para poder regresar como a la 1:20, 1:25. Porque muchas veces se requiere un receso. ¿Alguna pregunta para Jackie? Sí, ¿no hay algún peligro de lo que se llama packing en Santa Bárbara, en donde se puede crear un distrito por parte de cultural y no haber una reforma el año que entra? Y no puede ser que muchos de los que ahora son latinos jóvenes pueden estar impactados por este cambio. Y puede ser que si tenemos cuidado, podemos tener un buen impacto y tener más latinos en el Consejo Municipal. Pues es un poco interesante, porque un poco lo que usted está diciendo, creo yo, porque es importante de poder elegir a personas al condado. Porque ahorita lo que no tenemos son individuales que nos apoyan, porque nosotros vivimos en una población donde nos faltan fábricas raciales por parte de los ingresos. Entonces, cuando uno tiene individualized polarized voting, entonces es difícil de poder regresar a esa vecindad y identificar candidatos, porque muchas personas se van a poder involucrar en esos encuentros. Entonces, yo no sé si le estoy contestando su pregunta correctamente. Yo sé que esta información va a estar abierto al público. Entonces, lo que estamos buscando nosotros vamos a estar buscando, decidiendo si este cambio va tal vez a excluir o proteger a ciertos grupos de vecindades. Yo solamente está usted hablando de la derecho de actos federales. Entonces estamos platicando acerca de si
Muchas personas en la comunidad no piensan que vamos a poder hacer un cambio, un pacto tan grande con los representantes de ciertos grupos, porque la verdad es que aunque hayan grupos de latinos en una o dos partes, la mayoría todavía siguen siendo principalmente los americanos blancos. Entonces no va a haber un impacto muy grande haciéndolo de esa manera. Entonces, se les agradece. Ahora, nuestra persona de web, Bonnie Lassen, ha juntado esta información para poder tenerlo en nuestra página de internet. Entonces, para que todos puedan ir a esa página y verlo. Y también vamos a estar poniendo otros sitios, pero todavía no hemos llegado hasta ahí, porque todo eso toma tiempo y investigación. Muy bien. El próximo ponente será el señor Zucker. Y Luis fue recomendado a nosotros porque él ha hecho mucha investigación acerca de votaciones y votaciones de las minoridades. Y el señor López es parte del CAS y nos da un poquito de información acerca de quién es usted, porque tanto de eso llegó a hacerse al último momento que no tuve yo tiempo de tomar información acerca de cada ponente. Yo me llamo Lucas Locker y yo trabajo con CAUSE, que anteriormente se llamaba Pueblo, porque muchos de ustedes que son de Santa Bárbara, ustedes lo recuerdan. Y esta era una organización para poder ayudar a los votantes latinos. Y yo personalmente soy un investigador y trato de investigar a los derechos de votantes aquí en Santa Bárbara, como en Ventura y en Santa María, donde CAS ha estado funcionando también. Entonces, lo que yo quisiera hablar acerca es de una tema crítica, que es el tiempo de las elecciones. Entonces, CAS cree que si eso está hecho, entonces las elecciones distritales pueden tener éxito, especialmente para las personas latinas. Pero si esta reforma no se hace bien, entonces puede haber muchas dificultades. Entonces nosotros definitivamente apoyamos el cambio, porque en realidad si los latinos no tienen la oportunidad de votar, entonces sí va a tener un impacto muy grande. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es buscar una manera de tener esas elecciones distritales para que haya dos distritos para que los latinos puedan votar. Entonces, el problema es que ahorita Santa Bárbara mantiene las elecciones en los años irregulares, como el 11, 13. Entonces, lo que sucede es que los votantes normalmente son de cantidades bajas y durante la última elección solamente el 26% de latinos llegaron a votar en comparación a los 41 de los blancos, un poquito menos de 50 personas latinas llegaron a votar. Entonces, esa brecha es un poco más grande que las elecciones durante los años regulares, porque todavía se ve que los votantes latinos no llegan a votar tanto como los americanos. Entonces, estamos viendo una situación en donde las elecciones del Consejo Municipal bajan y los votantes blancos también bajan, pero los latinos bajan por dos tercios. Entonces, los latinos, los representantes de latinos, votantes latinos, son muy mal representados. Entonces, yo generalmente creo que Santa Bárbara es bastante grande para tener sus distritos distintos. Pero durante estos años, durante las elecciones de consejos,
deberían de poder mandar sus votos. Entonces, implementando votos en Santa Bárbara y de no tener que tener esas votaciones durante los años regulares, puede ser un cambio. Entonces, lo que nosotros buscamos es tener 2 distritos latinos y tal vez 3, principalmente de blancos. Pero recuerden que esos distritos tal vez puedan tener 50-60% de latinos votantes. Y lo que puede suceder es que tal vez solamente tengamos el 30-40% de latinos vengan a votar durante los años irregulares. Entonces, se requiere. Entonces, en los 2 distritos que tal vez se puedan hacer, tal vez serían entre 25 y 30%. Y como una ciudad tan chica como Santa Bárbara, entonces lo que puede suceder es que tal vez no tenga el apoyo necesario para poder reflexionar en las vecindades adecuadas. Y tal vez un representante podría ganarse a un puesto con muy pocos votos. Entonces, como tenemos una ciudad que tenemos una vecindad más diversidad, entonces los votantes latinos que existen dentro de las vecindades que son hechos de mayoría de los blancos, eso también podría ayudarnos. Entonces, nosotros creemos que las elecciones de los años regulares es muy importante en cualquier lugar de Santa Bárbara, porque si no tenemos a los latinos que votan, entonces se pierde la razón por qué tener esos distritos eleccionales. Entonces, lo que no queremos es continuar a tener demandas por parte de la ciudad. Entonces, nosotros lo que queremos es poder cambiar la manera de pensar y tener las elecciones en los años normales y no irregulares. Pero para esto nosotros lo que necesitamos es tiempo para que las personas que viven en Santa Bárbara tener tiempo de poder demostrar el interés en lo que sucede en sus comunidades. Lo que queremos es que las personas tengan la oportunidad de hablar de lo que ellos quieren en su vecindad. Y por supuesto que después de que se hagan estas mapas de distritos, que van a durar un poco de tiempo para buscar el apoyo y ayudarle a la gente a poder votar. El tema de qué años se debe de votar, regular o irregular, los años regulares o irregulares, es un poco difícil. Entonces, hay una razón por qué las ciudades usan las elecciones en años regulares. Y hay 3 razones. Una, como he mencionado, porque cuando son irregulares, los años irregulares, no salen tantas personas a votar. Y luego se pregunta, bueno, ¿por qué es que cambian? ¿Será porque hay votos de presidencia? Bueno, yo lo que hice es estudié unos datos y tengo información para ustedes. Y lo que pueden hacer es, lo que podemos hacer es, cuando ya tengamos toda la información que de esta junta y se la podemos poner en la correspondencia electrónica, en el sitio web, vamos a incluir esa información de la que usted habla. Y uno dice, bueno, está bien, perfecto, eso nos va a poder ayudar a saber de lo que estamos platicando hoy. Entonces, lo que se ve aquí en este informe es que se encuentra la diferencia entre la cantidad de votantes que están votando durante los años regulares y los años irregulares. Y en Santa Bárbara la razón es que
Es por esto de la votación del Consejo Municipal. Entonces, Santa Bárbara tiene un porcentaje muy bajo de personas que quieran votar durante esos años regulares. Disculpe, digo, los años irregulares. Esas son las razones. Y es por eso que muchas personas queremos cambiar el año de votante a los años regulares. Y ahorita nos estamos dando cuenta que la gente inmigrante, la gente de color, todas las personas no están votando como deberían de hacerlo, porque muchas gentes se dan cuenta que muchas veces se dan cuenta que las personas trabajan horas largas o tal vez una ama de casa tiene que quedarse en casa, cuidar a la familia y es muy difícil de buscar el tiempo para votar. Entonces, en los años que se vota irregular, tal vez no se vean muchas cosas en las noticias, tal vez la gente tiene más tiempo y puede ser que uno no se dé cuenta que hay elecciones y tal vez no sepa uno los temas de las que se están hablando. Tal vez usted no tenga ninguna persona en contacto con cualquier persona que les toque la puerta, que les haga recordar que es temporada de votar. Entonces, es una de las temporadas cuando menos hay información y hay muy poco que se oye de la votación. Entonces, en tercera, las votaciones de los años irregulares son más caros porque esos tienen que buscar recursos que no se usan por parte de la ciudad. Y muchas veces cuestan de $200 a $300,000 en vez de $60,000 que se le paga al condado, que es lo que se hace durante los años regulares. Y hay mucho dinero que se está gastando durante ese tiempo como para poder ayudar a las bibliotecas, las calles. Entonces no hay fondos, no se encuentran fondos tan fácilmente durante esos años. Ahora que Ventura ha cambiado, esa fue la última ciudad en nuestra región. Entonces, Santa Bárbara será el que se va a conocer como tener los votantes más bajos en el área. Y es por eso que estamos pidiendo que se hagan las votaciones durante los años regulares. Y hemos oído varias veces por parte del comité que ellos apoyan la idea de tener las votaciones en los años regulares. Pero lo que nos damos cuenta es que hay mucho liderazgo que nomás les importa hacer lo más básico para que no nos demanden, pero el CAUS pide que por favor apoyen la idea de tener las votaciones hechas en los años irregulares. Y les quiero dar muchas gracias por haberme escuchado. Yo sé que tenemos dos preguntas. ¿Qué pregunta? Sí, gracias, Lucas. Para hacer un cambio de regular a irregular, ¿se puede hacer legislativamente o se le tiene que pedir a la gente para votar? No, yo creo que el Consejo Municipal puede decidir, o yo creo que ellos mismos pueden votar para hacerlo. Kathy Murillo está aquí. Kathy, ¿sabe si el Consejo Municipal puede hacer esa decisión por sí misma? Sí, gracias por estar a todos ustedes, por estar aquí. Es un amendment de charter para poder cambiar el proceso electoral, pero por causa de la demanda que ahorita está en la corte, ellos pueden hacer un cambio. El juez, que es Donna Gap, ella va a estar revisándolo todo y ella puede decidir que tal vez se haga un cambio a un año regular. Lucas, tú me has convencido, pero como yo tengo el micrófono, ¿cómo fue que tú hiciste un estudio? ¿Cómo llegaste a esas conclusiones? Porque lo que estás diciendo es una cosa muy grande. Porque ¿cómo puedes decir que me estás diciendo que la gente
puede votar más durante cierto tiempo del año. Bueno, 65,000 personas en el condado de Santa Bárbara votaron. Sí, entonces es información que se puede encontrar, es información pública. Fue un poco difícil para buscarlo y desafortunadamente el condado no lo quiebra en ciudades, entonces tuve que ver cada sección y tratar de acumular exactamente cuántos eran para el distrito escolar y para el condado, y tuve que compararlo con los votantes de 2013. Pero cualquier persona está invitado a hacer todo ese trabajo también si lo quiere. Sí, no creo que sea trabajo insignificante. Yo creo que es información muy importante y es una cosa muy increíble. Y les quiero dar muchas gracias. Se le agradece su tiempo. Ahora, siguiendo, nuestro ponte es Sheila Lodge, un miembro de mucho tiempo con la Liga, ex alcalde, ex miembro del Consejo Municipal. Y sí, ahorita está en la comisión de planeo. Ella lo hizo primero antes de ir al consejo de la ciudad, y eso fue por parte de la liga que le pidió que lo hiciera. Y Sheila va a estar hablando un poquito acerca de los votos en marzo, las votaciones de marzo. Gracias. Bueno, dando las provisiones de las reglas que se han dado a adoptar por esta legislación, si hay una demanda que se hace, las elecciones soportadas no tienen mucho significante, pero la Liga necesita que decidir si va a cambiar su posición. Y en el interés de buen gobierno para todos los ciudadanos y las elecciones pasadas, y asegurar que se le está dando el tiempo adecuado para las elecciones grandes. Pero lo que entiendo es que la legislación del Estado está haciendo ahorita, toda la pregunta de lo que estamos platicando puede ser insignificante. Entonces, lo que yo hice es estuve yo estudiando la demanda. La ciudad de Modesto cambió en grandes votaciones a elecciones distritales. En Santa Bárbara son como 204,000, el blanco 49%, latino 36% y los restos de otras culturas. Hablé con el alcalde para preguntar si el representante era blanco. Entonces, en vez de explicación por qué estaba yo llamando, hablé con la secretaria, que le encantaba platicar. Ella se identificó como una latina y estaba diciendo que estaba muy decepcionada por la ciudad, por lo que estaba sucediendo, porque ella cree que los latinos tienen menos influencia porque solamente pueden votar por un representante. ¿Por qué cualquier persona daría su derecho de votar para cualquier representante? Y dijo la secretaria, ¿por qué iba a dar yo mi derecho de poder votar por cualquier votante y solamente por uno? Entonces, hablé con otro representante que estaba en apoyo de este cambio. La historia de Santa Bárbara ha sido un poquito diferente. El Consejo Municipal de Santa Bárbara votó a terminar una elección para todos los miembros. La Liga de Mujeres Votantes apoyó a la idea de votaciones en grande,
porque ellos prefieren que esto sea una comunidad completa, porque tenemos con esperanza de que tengamos candidatos completos. Los ciudadanos de la votación en grande tienen 6 representantes. Y, sin embargo, de otra manera, solamente se le puede dar un voto de una persona cada 4 años. Y de esa manera se le da la oportunidad de darle a todos los miembros de esta comunidad de poder votar. La representación del distrito no se le hace en los méritos de personas de cambiar los votos, en donde uno dice, bueno, yo voto por lo que tú quieras y tú votas por lo que yo quiero. Esos comentarios todavía son válidos. Lo peor de las elecciones distritales, con la excepción del alcalde, que no tenía ninguna otra representante que se preocupaba de la comunidad del condado. Entonces, uno de los temas más grandes que pasaron por el Consejo Municipal de la ciudad tal vez nomás afecte a unos cuantos, como el cambio de una parte de la autopista o una parte de la ciudad. Pero es una cosa que debería de serse considerado por todos que están en el condado. También hay la necesidad de hablar acerca de la necesidad de tener las personas que están involucradas en los arreglos de la calle Cacique. Entonces, estaba yo viendo que se estaba proponiendo otro puente en la calle Cacique. Yo les dije, yo había entendido que ellos lo que querían era un puente de vehículos en vez de un vehículo para poder caminar. Bueno, el personal había dicho que la situación era un poquito más complicado y que lo que estaba sucediendo es que el personal le preguntó a la comunidad y les preguntó, ¿quieren que se le reponga la puente? Y la gente que trabaja cerca que sí dijo que no, y las personas que no vivían en esa área decían que sí. Y es por eso que no se reemplazó el puente. Ahora recuerden que un miembro del consejero no puede hacerlo solo, porque sí se requieren por lo menos otras 2 a 3 votos para poder hacerse y para hacer cualquier cosa de planificaciones, no tanto como ahora. Entonces, cuando cambiaron a las elecciones, entonces no se sabe si lo van a poder lograr. Se ha dicho que en las elecciones de distritos se le va a poder ayudar a porque solamente había un latino que fue elegido en 40 años de elecciones distritos. Ha habido 4 latinos los que han estado elegidos al panel. Y aunque no es un porcentaje alto, sí se pueden elegir a los latinos. Y en la actualidad del distrito, si se le ve la historia de Santa Bárbara, de la historia del latino, es la que ha existido cuando teníamos las elecciones antes de que fuera todo centrado acerca de la escuela de Franklin. Y por muchos años ese distrito elegía un miembro que era blanco. Las elecciones no se representan con los temas, no se elegían los representantes para temas de importancia que no se le pertenecían a su vecindad. Historia demuestra que hay más gente que corre para
para el Consejo Municipal. Cuando yo empecé en 1975, habían 17 candidatos, y eso cuando se le pagaba al Consejo $400 al mes. Igual, aunque el Consejo Municipal o miembro del Consejo se necesitaba bastante dinero para poder ser, necesitaban que ganar o tener bastante dinero para poder ser miembro de ese consejo. Pero yo creo que para tener más personas participar en ser parte del Consejo Municipales, yo creo que es necesario para poder tratar de, yo creo que involucrar a las personas más en los temas de la comunidad, y tal vez esto les iba a poder dar interés a las personas para correr, para ser un candidato. Y por supuesto, la registración de votantes y poder salir a votar es importante. Sea que las elecciones sean en años regulares o irregulares, porque yo había comparado esos turnos, porque yo me di cuenta hace años que en Santa Bárbara en años pasados había más gente votante. No sé por qué. Tal vez porque era más fácil de poder votar por los candidatos del condado. Y yo creo que en ese tiempo las cosas eran muy difíciles, pero quién sabe, no lo creo. Cuando estábamos platicando acerca de la historia de Santa Bárbara en 1925 y hablando de los cambios que estaban haciéndose, esto se estaba haciendo por gente independiente y no el Consejo Municipal. Era el Consejo Municipal el que hizo cambios que cambiaron la manera de hacer las cosas. Entonces, lo que habíamos hecho es habíamos decidido hacer condominios, y eran los miembros de la comunidad que lograron poder hacer esos tipos de cambios. Las elecciones del distrito es darse a saber que el 40% son americanos, y que ahora ya son más los latinos. Yo creo que el sistema del presidente trabaja muy bien. Yo creo que es bastante para poder ir de puerta a puerta con candidatos, la idea de votos. Entonces vamos a continuar a tener a miembros del Consejo para poder ayudarnos a todos los representantes, porque hay un pensamiento que los latinos solamente votan por los latinos, y eso no es cierto. En la última elecciones, en donde todos los latinos son Democrats y que los blancos son republicanos, pero la realidad es que casi todos los latinos votaron para el blanco, el representante blanco, y los blancos votaron por el latino, Manuel Maldonado. Sí. Entonces, finalmente, los que demandaron a la ciudad, se supone que un republicano blanco fue elegido como consejero municipal de ese distrito. Y quién sabe cómo se sienta el latino, pero no importa. Es el único miembro del consejo que lo representa, y es el único que sea el que sea responsable o les dé ese caso que se requiere. Y gracias. Muchas gracias, Sheila. Nos ha dado tanta buena información para pensar que se lo agradezco, y yo estoy seguro que los demás también se sienten iguales, porque estas decisiones no son hechas fácil. Yo tuve el privilegio de verle las caras, los rostros a todos mientras que usted estaba hablando, y yo podía verles que todos estaban diciendo, bueno. Entonces yo creo que usted nos ha dado mucho en qué pensar, y va a ser muy interesante en ver
cuál es el resultado de todo esto? Dos preguntas para Sheila y luego vamos a empezar a las preguntas. Bueno, contrario a la periodo del distrito que del tiempo pasado, uno o dos latinos que fueron elegidos durante ese tiempo no eran permitidos de nadar en la piscina, con la excepción los jueves, porque el viernes era cuando se tenía que vaciar el agua. En el tiempo de la que usted habla, durante esas elecciones, en donde Santa Bárbara de veras era la casa de la gente que era recién casada o ya para terminar sus vidas. Era en un tiempo cuando la noción de ecualidad y racismo no era algo breve, en donde el tiempo que empezó cambiando en las elecciones fue cuando cambió en un común en el país y en la ciudad de Santa Bárbara. Con el paso del Prop 20, el 20 que pasó, todas estas cosas resultaron con la elección del primer latino consejero, representante de hace muchos años, que es Lía Martínez, que por ella se ha casado esa demanda, en donde teníamos 3 miembros blancos que recibieron casi la misma cantidad de votos. Y este era el periodo de cambio en esta comunidad. Y cuando este cambio sucedió, fue con su disculpe. Usted ha hecho una declaración muy larga. Esto era para preguntas. La pregunta es, ¿usted de veras cree que el periodo de las elecciones antes de 1968 representa mejores oportunidades para los latinos para ser elegidos? Y yo creo que ahí es donde se le tiene que dar atención. Y aunque las cosas serán un poco diferentes. Connie. Mi preocupación es que parece que es muy caro para correr para el Consejo Municipal, para ayudar a la ciudad. Yo creo que parece que son $80,000 para poder correr. Y entonces, esto es muy difícil para cualquier persona, para cualquier edad. Y yo creo que parte de la idea de motivar esta situación es que creo que sería menos caro de poder caminar a un distrito y ofrecer folletos a los negocios o las empresas más chicas. Sí, ha habido esfuerzos de parte del Consejo para buscar recursos financieros, pero ha sido muy difícil. Usted hace un muy buen punto, pero mi experiencia personal es que me he pasado casi menos de un tercio, gasté menos de un tercio de lo que mis oponentes gastaron y todavía fui elegida. Pero si piensa uno usar el radio o la televisión, sí cuesta. Sí va a costar bastante. Muy bien. ¿Quiso usted decir algo, Shane? Connie da un buen punto, que es el efecto del dinero, de los gastos. Y yo creo que si están pensando de cambiar las elecciones a los años regulares, uno tiene que tomar en consideración la necesidad de gastar dinero en el uso de la media y si va a tener que usar dinero de contribuciones políticos, porque tiene un efecto, porque uno tiene que gastar dinero, porque uno tiene que buscar manera de que la gente lo conozca al representante y para eso se requiere dinero. Si usted recuerda en 2009, en donde
en donde se hubo un propósito y se había gastado mucho dinero en tratar de, se había gastado para darle a la gente saber de lo que era una campaña política. Entonces todo eso tiene que tomar en consideración. Hay muchos temas dificultades, hay muchas cosas dificultades de las que todos tienen que estar pensando. Ya casi se nos acabó el tiempo, pero sí quisiera yo darle a la gente una oportunidad de dar dos preguntas generales. Y veo, Carol, que tienes a una persona que quiere hacer una pregunta. Gracias. Una pregunta adicional para Sheila Gallagher. Usted había mencionado que se ha comprobado que los candidatos no eran de la misma calidad del distrito. Bueno, usted había indicado que los candidatos debajo del distrito no eran tantos y calificados a lo que están ahorita en las votaciones en grande. Entonces, si recuerdas, solamente los términos eran de 2 años y no había ningún significado. Entonces, ¿por qué serían esas preocupaciones que existían hace 45 años serían importantes ahorita? Bueno, yo no dije que habían menos calificados. Lo que dije era que había menos. Y es simplemente como era, como fue. En donde no tenemos y esto de estar más calificados, porque no teníamos un límite. En ese tiempo los candidatos podían ser de la misma vecindad y podían correr juntos. Pero sí tenemos a varias personas. Eran 4 miembros del consejo. Pero se pregunta, ¿deberían de haberse votado algunos de esos miembros? Yo trabajé con todos ellos y yo creo que fueron muy buenos representantes. Y por eso es que yo creo que fueron más calificados en ese tiempo. Bueno, gracias. ¿Habrá alguna otra pregunta para nuestros ponentes? Cheryl Rogers. Yo solamente tengo un comentario breve. Basado en la población, parece que el porcentaje de latinos está incrementando, no solamente localmente, pero por parte del Estado. Entonces, si hacemos esos cambios ahorita en el 2015, en otros 10 años, todo puede ser diferente. No, su punto está anotado. Sí, va a ser muy diferente en 10, 20 años y la mayoría será muy diferente. Hay otra pregunta acá atrás. Me doy cuenta que la ley requiere que el distrito tenga una población de igualdad, pero ¿qué de los votantes, los números de votantes en cada distrito? ¿Cómo va a salir eso? Pues quién sabe. ¿Quién dirá? Es muy difícil, es muy fácil para registrarse uno para votar. No es muy difícil para registrarse uno para votar. Puede tratar de usar las poblaciones por parte de los últimos censos que se encuentran en la información de parte de la ciudad, porque la registración no es difícil. Todo depende en el interés por parte de la comunidad. Entonces, es, por ejemplo, una diferencia dramática
En los números de votantes registrados en el distrito quinto, que incluye Santa María, si entiendo yo que tiene 20,000 votantes, y el segundo distrito, que es el lado oeste de Santa Bárbara, que es $60,000. Entonces tienen poblaciones iguales. Pero la única vez que se toma en consideración es cuando se está viendo un triángulo de todas las comunidades. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces ya se pasamos un poquito más, 2 de la tarde. Le queremos dar las gracias a todos ustedes y a ustedes, los representantes que están aquí para darnos saber.